Buenos días, chicos, con todos. ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Muy bien, ¿cómo están todos? Bien, entonces vamos empezando, ¿correcto? Tiempo dormir. ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien. Buenos días, ¿qué tal, Elizabeth? Buen día, buen día. Bien, chicos, empezamos. Yo en 2024, sin secundaria completa y sin ascensos en la chamba. Yo en 2026, terminando rápido con Sanes. El cambio empieza hoy, no lo dejes para mañana. Escribe cambio y te ayudo. Muy bien, chicos. Ya ahí visualizamos un pequeño spot, ¿no es cierto?, de las facilidades, ventajas de terminar en el Colegio SANE en un corto tiempo, ¿no? Ya. Y la posibilidad de continuar, pues, con actividades, con estudios, ¿no? Ya a futuro, que es importante también, ¿no es cierto?, en este contexto. Bien, a su vez, chicos, indicarles que nuestros talleres, ¿no? O cursos ya están implementados, ¿no? En el transcurso de la semana tenemos distintas, ¿no? Distintas áreas, ya como podemos visualizar ahí. Sí, de lunes a domingo, chicos, ¿no? Tenemos distintas actividades. Los lunes, por ejemplo, tenemos taller de psicología, los martes ¿no? De cultura general, los miércoles el porqué de las cosas, los días jueves, ¿no es cierto? Cómo funciona la vida y el taller de astronomía, los días viernes el taller de redacción y el taller de matemática básica, los días sábados, ¿no? El taller de emprendimiento y los domingos, chicos, el taller de tecnología. Ya, entonces vemos que nuestros talleres, nuestros cursos, ¿no? Complementarios ya están nutridos en distintos aspectos, en el aspecto personal, en el aspecto académico y también en el aspecto práctico o cotidiano, ¿no? Que nos va a servir en definitiva, ¿ya? Muy bien, correcto, chicos. Ya, el tema que vamos a abordar el día de hoy es el periodo arcaico, ya, el periodo arcaico, correcto. Muy bien, ya estamos dentro de la tercera semana, ¿sí? Ya. Y dentro del tercer bimestre, chicos, ¿correcto? Muy bien, entonces avanzamos. Visualizamos este pequeño video, luego comentamos, atentos, por favor. Hace 10.000 años en los Andes peruanos ocurrió una revolución que cambió la historia de la humanidad para siempre. En las alturas elevadas de la luna, los sectores perseguían vacas salvajes. En los valles, familias recolectaban semillas que cambiarían todo. Y en el desierto costero, pescadores construyeron. En Chilca, cerca de Lima, se descubrieron chozas de 7.000 años de antigüedad, hechas con puntos y huesos de ballena. En 1946, en Huaca Prieta,
Arqueólogos descubrieron la primera evidencia de plantas cultivadas en América. Tenían más de 5.000 años. Esto probó que los antiguos peruanos domesticaron el algodón, el maíz y el maní de forma independiente. Tres mundos distintos: cazadores, agricultores y pescadores. Una sola revolución. El arqueólogo Luis Lumbreras lo llamó la cadena neolítica, un proceso que transformó todo el territorio andino. No fue violenta, fue una revolución de observación, ciencia y conocimiento que duró 6.000 años. Esta es la verdadera historia del Perú antiguo, el arcaico inferior. Sígueme para más. Muy bien, chicos, ahí hemos visualizado, ¿no es cierto? Ya un poco de cómo fue, pues, este periodo inicial importante ya para nosotros, ¿no es cierto? Ya el periodo arcaico, como estábamos señalando, ¿no? La semana pasada estuvimos un poco, sí, desglosando, ya, sí, desarrollando algunos conceptos básicos del periodo lítico, ¿no? Ya, y el día de hoy vamos a enrumbar o vamos a desarrollar el periodo arcaico, ¿ya, chicos? ¿Correcto? Muy bien. Bien, ahora, en relación a este pequeño video que hemos podido apreciar, ya, que ustedes que pueden complementar, chicos, tal vez a lo que desean indicar, algo que desean reflexionar, ¿no es cierto? O algo que desean preguntar, ya es válido. Sí, ustedes ya saben las dos formas para poder interactuar. Ya, ¿no? La principal, chicos, es usando, pues, el mensaje, perdón, activando el audio o el mensaje de la llamada, ¿ya? O también, ¿no es cierto? Directamente, ¿no? Ya por activando su audio y pronunciándose, u otros chicos por el mensaje de la llamada, ¿ya? Muy bien. Correcto, chicos. Correcto. Muy bien. A ver, alguien por ahí que desea indicarnos algo. Ujú. Muy bien, chicos. Muy bien. Ya, entonces, importante, ¿no? Este aspecto. Ya, entonces vamos avanzando, ¿ya? Correcto. Bien, ahí vemos, chicos, el periodo arcaico, ¿no? Ya el periodo arcaico. Como estábamos señalando, ¿no? La semana pasada, ya dentro de la historia del Perú, chicos, hay dos etapas importantes, ¿no? Ya antes de pasar, pues, a las culturas, ¿no es cierto? El periodo formativo inicial, temprano, intermedio y tardío, ¿no es cierto? Ya que es cuando surgen ya las primeras culturas, ¿no? Incipientes, ¿no? Con Caral, Chavín, ¿no? Ya Paracas, ¿no? Tiahuanaco, Huari, ¿no? Hasta, en este caso, ¿no? Los incas. Ya, antes de pasar esos dos periodos, o a esos periodos, chicos, hay periodos también iniciales que estábamos señalando, ¿no? El primero de ellos habíamos indicado que es el periodo lítico, y después, chicos, es el periodo arcaico, ¿no es cierto? Correcto. Es importante diferenciar estos dos, ¿ya? Porque nos va a permitir, pues, ubicarnos, ¿no? En relación al tiempo, ¿ya? El periodo lítico, como estábamos mirando en la clase anterior, chicos, corresponde, pues, ¿no? A las actividades, ¿no? Depredadoras, ya a la caza, a la recolección, ¿no es cierto? A la pesca, ya, etcétera, ya de forma inicial, ¿no? Simplemente depredar lo que está a su alrededor para poder saciar, ¿no es cierto? Las necesidades de ese momento, de ese día, ¿correcto? Ya, muy bien. Eso, chicos, correspondía al periodo lítico, ¿ya? Pero de forma paulatina, consecutiva, ¿no es cierto? Van a empezar a desarrollar o a encontrar, ¿no? Algunas actividades ya un poco productivas,
¿sí? Van a empezar, pues, ¿no? Básicamente en el lítico superior, ¿no es cierto? El lítico superior, chicos, ojo, recordar que va a ser una transición del lítico al arcaico, el lítico superior. Van a empezar, pues, ¿no? A descubrir ya la horticultura en su forma incipiente, en su forma inicial, ¿no? El pastoreo, de igual manera, en su forma incipiente, ¿no? En su forma inicial, ¿correcto? Muy bien. Ahora, en el periodo arcaico, de igual manera, hay etapas, ¿sí? ¿Correcto? Muy bien, ya. Pero en este periodo, chicos, lo que hay que entender de forma clara es el surgimiento ya más avanzado, ¿no es cierto? Más perfeccionado, de forma inicial, ojo, ya es el desarrollo de qué, chicos, de la agricultura y el desarrollo de forma inicial de la ganadería, ¿ya? Sí, estas van a ser dos cualidades importantes de este periodo, ¿ya? Es importante eso, ¿no? Indicarlo, ¿ya? Muy bien, ¿correcto? Ya entonces ahí vemos dos aspectos importantes que diferencian al periodo lítico del periodo arcaico. Ya es importante tener esta diferenciación, ¿no? Y ustedes puedan, pues, ya, tener mayor claridad. ¿Ya? Sintetizando, el periodo lítico, chicos, no, las personas no son nómades, ya, correcto, viven en cavernas, en cuevas, se dedican a la caza, ¿no es cierto?, a la pesca, a la recolección. En el periodo arcaico ya se desarrolla en forma inicial, ¿no es cierto?, la agricultura, de forma inicial, incipiente, la ganadería. Ya no van a vivir en cuevas, en cavernas, sino se van a establecer de forma perentoria, temporal, en un lugar determinado. Ya, de ahí pues, sí, tal vez por medio año, 4 meses, 5 meses, ¿no? Estaban ahí, ¿no es cierto?, habitando este espacio. De ahí se van a movilizar, pero ya no va a ser pues, una movilización constante como fue en el periodo lítico, ¿no? ¿Ya? Y ustedes se preguntarán, ¿por qué se van a quedar ahí por ese periodo? Correcto, ¿no? Si se dedican, chicos, a la agricultura en su forma incipiente, van a tener que cuidar, ¿no es cierto?, sus plantaciones, sus cultivos, ¿ya? Y ya no van a estar pues migrando constantemente, ¿sí? Correcto, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, importante hacer esta aclaración y esa diferenciación, ¿no? Muy bien, ¿ya? Acá tenemos, ¿no? Lo que estábamos hablando, el periolítico, ¿ya? Visualizamos ahí el periolítico, ¿no? ¿Ya? Correcto. Y después del periodo arcaico, chicos, el periodo formativo, ¿ya? Muy bien, ¿correcto? Correcto, muy bien. Ahí tenemos, chicos, la antigüedad, 7000 años antes de Cristo, ¿correcto? Hasta los 1500 años antes de Cristo. No olvidarse, chicos, que el tiempo en ese periodo es de forma descendiente, ¿ah? Sí, por eso es que aparentemente, ¿no es cierto? Ya el tiempo, lejos de aumentar, disminuye, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien, ¿ya? Ahora vamos a señalar, chicos, algunas características, ¿no?, del periodo arcaico, ¿ya? Sí, ahí vemos algunas características importantes de este periodo, ¿no? ¿Ya? En la costa, ¿sí? En la costa, indicar, ¿no es cierto? La economía va a ser mixta. ¿Sí? ¿Qué significa esto, chicos? ¿Ya? Se van a dedicar a la caza, perdón, a la pesca, ¿ya? A la pesca, y a su vez, chicos, a la agricultura en su forma inicial, en la forma temprana, ¿no? Algunos le dicen horticultura, también se puede denominar agricultura en su forma incipiente o en su forma temprana, ¿no? ¿Ya? Muy bien, ¿correcto? Ya entonces, todos los pobladores, ¿no es cierto? Ya encontradas en el territorio peruano, sí, en la zona costera, se van a dedicar, chicos, a este tipo de economía, ¿no? Mixta, ¿ya? La pesca, ¿sí? Ya también el marisqueo, ¿correcto? Y a su vez a la agricultura en su forma incipiente, ¿no? Van a cultivar qué cosa? Ya camote, yuca, ¿no es cierto? Ya algunos otros tubérculos como payares, ¿no? Ya, etcétera, para poder satisfacer y saciar sus necesidades en ese tiempo, ¿no? En ese momento. ¿Correcto? Muy bien, ¿ya? ¿Qué más vemos, chicos? ¿Qué más visualizamos? Dice, el paso del nomadismo a ser sedentarios. ¿Qué significa esto?
¿no? Básico, profe, ¿ya? ¿Qué significa uno del otro? Nómade significa que constantemente estás movilizándote, pues, ¿no? De un lugar a otro, ¿no? De un espacio a otro, ¿correcto? Y ser sedentario significa establecerse, ¿ya? De forma temprana en un lugar determinado, por un tiempo determinado o de forma permanente, ¿ya? Es decir, nómades, hoy estoy aquí, mañana ya no, estoy en otro lugar, ¿no? Sedentarios o semisedentarios, que sería el término correcto, se van a establecer por 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, ¿ya? ¿Qué cosa, chicos? Ya protegiendo, como estábamos indicando, su producción, ¿no? Agropecuaria principalmente, ¿ya? ¿Sí? Correcto. Ya, muy bien. Acá vemos, ¿no es cierto? Ya el surgimiento, ¿no? De esa actividad sedentaria. Entonces, cuando van a desarrollar una actividad sedentaria, van a tener que tener, pues, ¿no es cierto? Ya algunas viviendas, ¿sí? Rústicas, ¿no? En las zonas costeras, chicos, ¿no? Sus viviendas van a ser, pues, construcciones ya hechas, ¿no? De barro, de junco, ya con algunas mallas, ¿no es cierto? ¿Sí? Piedras, ¿no? Etcétera, ¿ya? Y en las zonas andinas, principalmente va a ser hechas de piedra y barro, ¿no? ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. Ahí vemos la aparición de las aldeas, como estamos visualizando, ya el desarrollo de la pesca y la recolección, ¿no es cierto?, de forma organizada. Ya se va a dar, pues, ¿no? Sí, la recolección o la pesca, chicos, ¿no? De recursos marinos, ya importantes ahí también, ¿no es cierto? Ya importantes para la dieta alimenticia en ese momento, ¿ya? A su vez, chicos, ya se va a dar la recolección, ¿no es cierto?, de algunas plantas importantes, pero a su vez también ya se va a dar la domesticación, ¿sí? Ya incipiente, ¿sí? De algunos cultivos, ¿ya? ¿Qué se van a cultivar de forma experimental, de forma inicial? Ya acá vemos, ¿no es cierto?, la calabaza, ¿ya? Los payares, ¿correcto? Los frijoles, ¿no? El algodón, ¿ya? ¿Correcto? ¿Ya? Antes de la agricultura, perdón, antes de una agricultura intensiva, ¿ya? ¿Sí? Cuando hablamos, chicos, de la agricultura incipiente, significa simplemente, pues, ¿no? Aprovechar ya la temporada fluvial, ¿sí? Ya que es en enero, febrero, marzo, ¿ya? O abril, aprovechar esa temporada de lluvias para poder cultivar, ¿correcto? A eso hablamos, ¿no? Una agricultura incipiente. En cambio, la agricultura ya intensiva ya se usa, que ya va a ser en el periodo formativo principalmente, ya que va a ser, pues, ¿no? Posteriormente a esto, ya van a usar canales de irrigación, ya van a usar, pues, ¿no? Algunas tecnologías más, ¿no? Más desarrolladas, ya como el chaquitac, ya, ¿no? Etcétera, ya los pisos altitudinales, ¿no es cierto? Ya, etcétera. Entonces, va a ser un tipo de tecnología superior. Pero en esta etapa, chicos, en este contexto, lo que hay que tener en cuenta que ya se va a desarrollar un tipo de agricultura de forma inicial. Aprovechar la temporada de lluvia, ¿no? ¿Correcto? Y en esa temporada, pues, cultivar, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Sí? Muy bien, ¿correcto? Muy bien, chicos. Ahí vemos también el uso de tejidos muy, muy rudimentarios, ¿ya? Sí, hechas pues algunas veces, ¿ya? De algunas plantas, ¿no? De la fibra de algunos, ¿no? Algunos elementos, ¿sí? De la naturaleza, ¿correcto? Que van a permitir, pues, ¿no es cierto? Ya el uso de ella. Muy bien, correcto. ¿Qué más vemos, chicos? A su vez vemos ya la domesticación de algunos camélidos. ¿Ya? Hay que entender que estos camélidos, o sea, las llamas, las alpacas, etcétera, chicos, también habitaban en las zonas costeras y en las zonas andinas, en esa época, en ese tiempo. ¿Ya? Sí, habitaban ambos lugares, ambos ambientes. Sí, importante destacar esto, ¿no? En cambio ahora solamente pues no lo encontramos en las zonas altoandinas, ¿no? En esa época lo podíamos encontrar también, chicos, ¿no? En las zonas
costeras, como lo estábamos indicando. Entonces, cuando estaba en las zonas costeras, o en las zonas andinas, van a empezar pues a domesticar, ¿no es cierto?, a estos animales, ¿ya? Principalmente de las crías, ¿no es cierto?, ¿ya? Sí, estos animalitos huérfanos que quedaban, tal vez por la casa, etcétera, ¿no? A estos animalitos van a empezar a domesticarlos, ¿no es cierto?, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien, ahí vemos, ¿no? La crianza y el control de animales nativos, ¿no? Ahí tenemos las llamas, ¿no es cierto? La alpaca, ¿sí? Que van a ser usadas para varios aspectos. El primero de ellos, chicos, tener alimento. Otro, aprovechar la lana. Y también aprovechar como medio de transporte en el caso de las llamas, ¿no es cierto? ¿Ya? Correcto. Muy bien, dice la formación de los primeros asentamientos humanos estables en viviendas más organizadas, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahí van a surgir, ¿qué cosas, chicos? Las viviendas, ¿no? Ya en este caso las aldeas, o en nuestro caso concreto, los ayllus, ¿sí? Ya que es la definición más precisa, ¿no? ¿Ya? Que van a ser, ¿no? Pequeñas chozas, etcétera, y como estábamos indicando, hechas de barro, hechas de caña, o sea, de materiales que podíamos encontrar, ¿no? Si eran las zonas costeras, podían ser, ¿no es cierto?, una especie de mallas hechas, ¿no es cierto?, en este caso, de algunas fibras vegetales, ya, barro, piedra, con eso se podían dar esas construcciones, ¿no es cierto? ¿Ya? Y en las zonas altoandinas, ¿no? El barro y las piedras principalmente, ¿ya? Correcto. Ahí visualizamos, ¿no es cierto? Dos opuestos, ¿ya? Por acá veíamos, ¿no es cierto? Ya las actividades en las zonas costeras y ahora vemos, ¿no?, algunas actividades también en las zonas altoandinas, ¿no es cierto? En ellas, principalmente, chicos, se van a dedicar a la agricultura, ¿ya? Y a la ganadería. ¿Ya? ¿Correcto? En cambio, en las zonas ya costeras es mixta, ¿no? La pesca y la agricultura, ¿correcto? Ya, entonces, importante también hacer esta aclaración, ¿ya? Muy bien, correcto. Ya, correcto, chicos. Muy bien, ya, muy bien. Ahí vemos etapas ya dentro del arcaico, ¿ya? ¿Sí? Vale decir, igual que el lítico, chicos, tienen etapas, ¿no es cierto? La primera etapa dentro del arcaico es el inicial. Ya, muy bien, ahí tenemos la antigüedad, 8.000 años hasta los 3.000 años antes de Cristo, ya. ¿No? Ahí vemos algunos vestigios importantes, ¿no? Como guitarreros, huacapieta, ¿no? Chilca, etcétera, ¿no es cierto? ¿Ya? Es la transición, como estábamos indicando, del nomadismo a ser semisedentarios, ¿no? ¿Ya? De la caza, de la recolección, a establecerse, pues, en aldeas tempranas, en ayllus iniciales, ¿ya? Correcto. Ya, ahí vemos, ¿no es cierto?, algunos cultivos, ya, que van a empezar, pues, ¿no es cierto?, a su domesticación, la calabaza, el frijol, el maíz, el ají, las papas, ¿no es cierto?, los payares, etcétera, que va a ser importante y va a permitir, pues, ¿no es cierto?, ya, dosificar, ¿no?, y ampliar los nutrientes, ya, en relación a las variedades de cultivos, ¿no es cierto?, ya, que vamos a aprovechar, ¿sí?, esa producción, ¿no? Muy bien. ¿Qué más vemos, chicos? Innovación tecnológica también, ¿no? ¿Ya? Imagínense en el periodo lítico que usaban palos, piedras, ¿no? Muy rústicas, ¿no? Ya huesos de animales, etcétera. En el periodo arcaico, chicos, y en este periodo inicial, vamos a ver ya puntas de piedras más pulidas, ¿no es cierto? Ya usadas mediante la fricción de estas, van a pulir y van a implementar, ¿no es cierto? Para poder hacer arpones, ya, raspadores, cuchillos, ¿no? Etcétera, ya, usando estos instrumentos. Entonces va a permitir, ¿no es cierto?, trozar alimentos, poder cazar con mayor facilidad, ¿no es cierto?,
y se va a perfeccionar dicho proceso, ¿no? Muy bien. ¿Qué más vemos, chicos? En las zonas costeras, ya, por ejemplo, de forma inicial, la pesca era usando, ¿qué cosa? Los arpones, luego los anzuelos, ¿ya? Y ahora, chicos, van a usar, ¿qué cosa? Las redes de pesca, ¿no? Ya, las redes de pesca. Lo que estamos visualizando acá, ¿no es cierto? Ya, las redes de pesca. Eso va a permitir, chicos, ¿no? Que la pesca sea, pues, más extensa, ¿no? Ya vamos a poder, ¿no? Obtener mejores recursos marítimos, ¿no es cierto? Ya, sí, para la necesidad, sí, de esa población, ¿no? Que vivía en ese ambiente. ¿Qué más vemos, chicos? También cestas y morteros, ¿no es cierto? Cestas hechas, pues, ¿no? De fibra de vegetales, morteros, ¿no? Hechas en base, en ese caso, ya a algunos instrumentos, ¿sí? Hechas de piedra principalmente, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Vemos también algunos cambios sociales. Ya, dice, va a surgir de forma inicial, chicos, una organización comunitaria. ¿Ya? Ahí vemos, ¿no es cierto? ¿Ya? Se van a situar, ¿no? De forma horizontal, ¿ya? No va a haber una jerarquía social, política, porque eso ya estuviésemos hablando de una división de clases sociales, ¿ya? En esta época, en este contexto, chicos, ya hablamos de cierta representación o cierta representatividad, ¿ya? De aquella persona que tenía mayores dotes, conocimiento, experiencia, ¿sí? Etcétera, demostrada en la práctica, pues, ¿no es cierto? Ellos van a aconsejar a su población, ¿ya? ¿Sí? ¿Correcto? Ya, entonces, eso nos da a conocer o nos indica, ¿no? ¿Ya? El inicio de una organización comunitaria, ¿ya? Sí, muy bien, chicos, correcto. Muy bien. En ese periodo arcaico inicial vamos a ver también el inicio del Holoceno, ¿ya? A ver, un momento, ¿dónde está el puntero por acá? El inicio del Holoceno, chicos, ¿ya? ¿Qué significaba esto? Creo que la clase anterior estuvimos señalando, bueno, si no lo hemos hecho, es bueno aclarar, ¿no? En el lítico, ya, hay que entender, chicos, que en ese periodo llegan, pues, ¿no? Las migraciones sucesivas, ¿no? Asiáticas, australianas, ¿no? De Oceanía, etcétera. Dentro del periodo del Pleistoceno, dentro del enfriamiento global, ¿no es cierto? Los glaciales, las grandes montañas corresponden a este periodo. Ya, muy bien, pero de forma paulatina, consecutiva, ¿no? Va a haber ya un cambio dentro, ya, de los procesos, ¿no? Geológicos o atmosféricos, ya, de la Tierra. Anteriormente era el enfriamiento global, chicos, y en este periodo, en el arcaico inicial, vamos a entrar al periodo del Holoceno. ¿Qué significa esto? Vamos a entrar en un proceso no paulatino, ¿sí? Ya, consecutivo del calentamiento de la Tierra. Ya, calentamiento de la Tierra. Muy bien. Ya va a ser importante esto, ¿no? Esas condiciones iniciales, chicos, va a permitir, pues, ¿no? La fijación, ya, de la población, ¿sí? O el sedentarismo también, pues, ¿no es cierto? Ya, porque anteriormente, pues, los recursos, ¿no? Que existían eran escasos y constantemente tenían que estar movilizándose de un lugar a otro, ¿no? Pero esas condiciones óptimas, llamados también el optimus climaticum, o sea, las condiciones óptimas para que se pueda desarrollar, ¿no? Las civilizaciones, va a permitir el surgimiento, ¿no? Ya de estos primeros hombres y del sedentarismo también de estos hombres, ¿ya? ¿Sí? Correcto. Ahí vemos, chicos, ¿no? Que en su forma inicial, como estábamos señalando, primero van a poblar las zonas altoandinas, ya mal llamadas, pues, ¿no? La sierra, ¿no? Las zonas altoandinas, ¿correcto? Toda esa parte de acá. Después de ella, chicos, van a empezar a migrar a las zonas costeras y posteriormente a las zonas, ¿no? Ya de la selva alta o rupa-rupa, ¿ya? Esa va a ser, ¿no? El trajín o el devenir, ¿no? De esta población, ¿no es cierto? Inicial, ¿ya?
Muy bien, lo demás ya hemos señalado, ¿no? Hemos recalcado, creo, sí, que es prácticamente lo mismo, ¿no? ¿Ya? Ya, ahí también indicar, va a haber cambios, ¿no es cierto?, importantes, como estábamos señalando, chicos, el retroceso de los glaciales, el Holoceno, va a permitir el retroceso de los glaciales, es decir, la Tierra va a empezar, pues, a calentarse, ¿no? Sí, correcto. La diversificación del ecosistema, ya, prácticamente como lo conocemos ahora, ¿no es cierto? Ya, correcto. Ya, las zonas costeras van a empezar a desertificarse, las zonas altoandinas, ¿no es cierto? El clima va a ser seco, va a ser frígido, y las zonas, ¿no es cierto?, de la selva, ya, la vegetación que anteriormente era escasa, van a empezar a poblarse, ¿ya? ¿Sí? Muy bien, entonces, importante este proceso, ese periodo en ese tiempo, ¿ya? ¿Sí? Si no hubiese permitido, chicos, esa, esa característica o ese cambio, ¿no? Ya, importante, ya posiblemente no hubiese existido la especie humana, ¿no? Ya, o tal vez hubiésemos adecuado a nuevas condiciones. Pero este factor, ¿no?, climático, ambiental, permitió el surgimiento de las primeras, ¿no?, ciudades, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien. Ya, ahí vemos, chicos, lo que estamos señalando. Ya, el medio geográfico va a cambiar. Ya va a ser más propicio, ¿no es cierto? Va a ser, ¿no es cierto?, ya más habitable, y ahí va a permitir, pues, la formación, ¿no?, de la especie, ¿no?, no humana, de forma comunitaria y de forma semisedentaria, ¿no? Muy bien, acá está lo que estábamos señalando, ¿no es cierto? La transición del Pleistoceno, enfriamiento, al Holoceno, calentamiento, ¿ya? Esa transición de uno a otro periodo, chicos, va a permitir la generación de un clima óptimo o optimum climaticum, ¿no? Así lo llaman, ¿ya? La ciencia o la historia lo considera como esa definición. Y ahí vemos, dice, los hielos ya se van a retirar de los valles serranos, ¿no?, o andinos, comenzarán a cubrirse de vegetación, la selva, ¿no?, existirá abundante vegetación, inmensos bosques, ¿no?, como los conocemos ahora, ¿no?, como estamos señalando, ¿ya? Sí, muy bien. La fauna de igual manera va a variar, esas especies llamadas los paleoyamas, ¿no?, los esmilodontes, ¿ya?, los tigres dientes de sable, etcétera, van a extinguirse. Ya va a surgir una nueva especie, ¿no es cierto? Ya, correcto. Ya, el modo de vida también va a cambiar. Sí, la caza, chicos, aún va a existir, pero de forma selectiva, ¿no? ¿Qué se va a cazar? Tarucas, ya, patos, vizcachas, ¿no?, etcétera. ¿Ya? Pero a su vez también la domesticación, ojo, es importante. Ya no es que va a ser, de hoy en adelante ya no voy a cazar, ¿no? Ya voy a cultivar o voy a criar animales, no, va a ser en un proceso, ¿no?, de transición paulatino, ¿ya? Muy bien. Y en las zonas costeras, la pesca en redes, ¿no? Correcto, ¿ya? Muy bien, chicos. Visualizamos este pequeño video. Mucho antes de los templos, las cerámicas o el maíz, el Perú estuvo habitado por los primeros seres humanos. Ese periodo se conoce como periodo lítico y va aproximadamente desde el 20.000 hasta el 5.000 antes de Cristo. Durante este tiempo, los habitantes eran nómadas. Vivían en cuevas, abrigos rocosos o campamentos sencillos y se organizaban en grupos pequeños llamados bandas de entre 15 a 20 personas. Su vida dependía de la caza y la recolección. Cazaban animales como guanacos, vicuñas, tarucas y aves, y recolectaban raíces, frutos y hojas. Para sobrevivir, fabricaban herramientas de piedra, como cuchillos, puntas de lanza, hachas y raspadores. Primero ocuparon las zonas altoandinas, especialmente la región de la Puna. Con el tiempo descendieron hacia regiones más bajas, como la Quechua y la Yunga, aprovechando nuevos recursos. Los principales hallazgos arqueológicos de este periodo son Pacaicasa, Ayacucho, con restos de más de 20.000 años. Chivateros, Lima, con evidencias de 12.000 años.
Toquepala, Moquegua, con pinturas rupestres sobre la casa de guanacos. Lauricocha, Huánuco, con los primeros esqueletos humanos hallados en el Perú de hace 9500 años. Este fue el punto de partida de nuestra historia, donde la supervivencia dio paso, poco a poco, al nacimiento de las civilizaciones andinas. Muy bien, chicos, ahí hemos visualizado un poco de este periodo importante, ¿ya? De forma inicial, como estábamos indicando, ¿no? Muy bien, correcto. ¿Algún comentario, chicos, de parte de ustedes? Correcto, ya. Ahora vamos a ver algunos restos, ya, los sitios o de los primeros hombres, ¿no es cierto?, que van a establecerse dentro de este periodo, ¿ya, chicos? Dentro de este periodo, ¿ya? Muy bien, chicos, muy bien. Ahí vemos, ¿no es cierto? Ya, algunos sitios, ya, o hombres de este periodo, ya, como podemos ahí visualizar, ya algunas de ellas importantes, ¿no es cierto? Tenemos a guitarreros, ya, a ver un momento, ¿dónde está mi puntero? Ya, tenemos a guitarreros, chicos, en este caso guitarreros 2, ¿no? Ya, guitarreros 1 pertenecía al periodo lítico, ya, de igual manera, ¿no es cierto? Ya, habitaban en cuevas, cavernas, pero acá también, chicos, van a habitar dentro de ese territorio, dentro de ese ambiente, pero la diferencia es que van a encontrar algunos vestigios, que van a encontrar pepas, semillas, ¿no es cierto?, de algunos cultivos, que van a dar referencia que ellos van a empezar a domesticar, ¿no?, algunas plantas, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien. Ya está ubicado, como estábamos señalando, chicos, en Ancash, ya, en Ancash, correcto. El descubridor, ya, en Guitarreros 1, Guitarreros 2, la misma persona, Thomas Lynch. Ya, dice, evidencia ocupada humana antigua, ¿no? Ya, sí, ahí vemos, chicos, va a surgir la horticultura, el primer horticultor de este periodo, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué van a encontrar, chicos? Van a encontrar, pues, ajís, payares, ya, pacay, sí, lucma, sí, que van a encontrar en estas cuevas, en esa cuevita acá, ¿no es cierto? Alrededor van a encontrar esas semillas, ¿no? Ya, y va a dar a conocer que estos habitantes ahí van a empezar, pues, ¿no? A cultivar, ¿ya? A su cultivo de estas, ¿no? De estas fuentes, ¿no? Alimenticias, ¿ya? Muy bien, por eso nos indica, chicos, que es la transición, ¿no es cierto?, hacia una agricultura, ¿ya? Sí, con guitarreros 2, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más vemos, chicos? Ahí a Telarmachay, ¿no? Telarmachay, ubicada en Junín, correcto, Junín, ya, correcto, por acá, ¿no? Bueno, se logra visualizar, correcto. Es la cuna de la ganadería de los camélidos, chicos, ¿ya? Acá esta población van a empezar a domesticar los camélidos, ¿ya? Los camélidos, ¿no es cierto? Muy bien. Es descubierta por Dani Lavalle, ¿no? Correcto. Es la domesticación temprana, como estábamos señalando, de los camélidos, ¿ya? ¿Qué camélidos, chicos? Ya, el alpaca y la llama, ¿no? Sí, principalmente, ¿ya? Como estábamos señalando, chicos, ya van a poder aprovechar la lana, la carne y también, ¿no? Usar como asémilas de carga, ¿no? ¿Ya? Muy bien, correcto, correcto. Va entonces a desarrollarse una actividad económica pastoril, ¿no? ¿Ya? Y hasta la actualidad tenemos esta forma, ¿no es cierto? En las zonas altoandinas del Perú, ¿ya? Que viene de ese momento, de ese tiempo, ¿no es cierto? ¿Correcto? Una economía pastoril, ¿no? ¿Ya? Sí, correcto. Pero ya no con
llamas, alpacas, sino ahora ya pues, ¿no? Con ganados, ya ovejas, vacunos, ¿no? Caprinos, ¿no? Ya, pero sus aspectos iniciales van a venir de esa época, ¿no? De ese tiempo, ¿ya, chicos? ¿Correcto? Muy bien. Ya. También tenemos a Chilca, sí, Chilca, chicos, ¿no? Ya ubicadas en Lima, ¿correcto? Es los primeros asentamientos, ¿no? Ya humanos costeros, ojo, los primeros asentamientos, ¿ah? Importante, chicos, ya los primeros asentamientos costeros, porque en el periodo anterior, ya estábamos indicando en el periodo lítico, ¿no? Los primeros hombres, ¿no? Que van a desarrollar, a establecerse, van a ser en las zonas, ¿no? Andinas. En cambio ahora, chicos, ya van a migrar, ya a las zonas costeras, pero van a establecerse también, ¿no es cierto?, en pequeños reductos, ¿ya? Así, muy bien. Va a ser descubierto por Friedrich Engel, ¿no? ¿Ya? Ahí vemos asentamientos, ¿no? Humanos, sedentarios, ¿ya? Como estamos señalando, chicos, van a usar piedra, barro, caña, ¿no es cierto?, para poder, ¿no?, edificar esas primeras viviendas, ¿no? Muy bien. Dice viviendas ovaladas o semi, ¿no? Subterráneas, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien. Importante también indicar esto, ¿no? Muy bien. Dice, ¿qué más vemos, chicos? Como estamos señalando en las zonas costeras, ¿no? La economía va a ser mixta, ¿ya? Ya la horticultura, ¿ya? Pero relacionadas también con la pesca, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien, ¿ya? Ahí vemos el cultivo de calabaza, de payares, de algodón, ¿ya? Sí, y la economía también va hacia la recolección o la pesca, ¿no? Ya de mariscos, de peces, etcétera, que va a nutrir la alimentación, ¿no? Va a diversificar la alimentación, ¿ya? Muy bien, chicos, y por último tenemos a Santo Domingo, ¿no? A Santo Domingo, ¿no es cierto? ¿Ya? De Santo Domingo, chicos, va a surgir, ojo, va a ser los puntos iniciales o los atisbos, ¿no? De la cultura Paracas, ¿ya? Muy bien, acá tenemos ubicados en Ica, ¿no es cierto? Adaptación ya al desierto, los primeros tejidos, ¿no? Ahí tenemos a Fred Engel nuevamente, ya se van a adaptar, chicos, ¿no? Digamos, al ambiente, ¿no? Ya desértico, ¿sí? ¿Ya? Porque hay que entender, en el periodo lítico, pues las zonas costeras existía abundante vegetación, ¿no es cierto? Pero en este periodo ya, el periodo arcaico, van a empezar ¿no? A empezar pues los desiertos o la desertificación, ¿no? ¿Ya? Correcto. Ahí tenemos, chicos, algunos, ¿no?, aspectos importantes de este periodo, ya, los hombres de Santo Domingo, ¿no? Ya van a empezar los tejidos rudimentarios, ¿no? Ya los paracas, chicos, hay que entender que, ¿no?, van a desarrollar, ¿no? Ya, sí, ¿no? Este arte, ¿no? Los tejidos, ya, sí, los mantos de paracas, ¿no es cierto? Son importantes, imagínense, de esa época ya tienen, ¿no es cierto? Como estamos señalando, los atisbos iniciales, ¿no? De esa cultura, ya, los tejidos rudimentarios, ya, más antiguos, ¿no es cierto? Ya, hechas de vegetales, ya, correcto. Y a su vez, chicos, los primeros instrumentos musicales, ¿no es cierto? Ya, esos instrumentos musicales, chicos, van a ser usadas, ya, con fines ceremoniales, hay que tener en cuenta, ¿ya? Correcto, ya van a ser con fines ceremoniales, ya. Esos instrumentos nos indican, van a ser, ¿no? De huesos, ya, de animales, ¿no? Para hacer una especie de flautas o zampoñas, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Muy bien, chicos. Ahí tenemos a Santo Domingo, como estábamos señalando, ¿no? Anteriormente, ya, y vamos a ver, hablar o ampliar un poco más de Piquimachay también, ¿no? Acá, ya, el hallazgo, las redes de pesca, la quena, ¿no? Lo que estaban señalando, las zampoñas, ¿no? Ya, etcétera, ¿no? Muy bien. Piquimachay, ya, de igual manera, ¿no? Richard McNeinch van a empezar a intentar domesticar, chicos, el cuy, ya, el cuy, ¿no es cierto?
ya esta población va a empezar pues a domesticar el cuy, ¿no? Ya, hasta la actualidad pues es un, digamos, ¿no es cierto? Importante porque, ¿no? En este caso, la proteína, ¿no es cierto?, que ellos tienen es ya importante para la nutrición, ¿no? Ya en el territorio peruano, ¿no? Ubicadas en Ayacucho, ¿correcto? Ya ahí tenemos también a guitarreros, lo que estábamos señalando, ¿no es cierto? En estas cuevas o alrededor de esas cuevas, chicos, es que encontraron, ¿no es cierto? Ya esos cultivos, ya las semillas, ¿no es cierto? Muy bien. También tenemos a Telarmachay, ¿no? Ya se van a encontrar, chicos, ¿no? Huesos de animales en situación de cautiverio y que nos va a dar como referencia, ¿no? La posibilidad de intentar domesticar, pues, estos camélidos, ¿no? Ya en las pampas de Junín. Ya lo que ya estábamos mirando anteriormente, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, ya, muy bien, chicos. Ya, muy bien. Ahora Con el avance del visualizamos, deshielo en el actual territorio peruano, se produjo este un video lo cambio en las comentamos, ¿ya? condiciones climáticas que favoreció la transformación del estilo de vida de los primeros pobladores peruanos, dejando atrás las costumbres adquiridas durante el periodo lítico. Proyecto Panaca presenta el periodo arcaico inferior en el Perú, los albores de la domesticación. Durante este periodo, desarrollado entre los años 8000 al 3000 a.C. aproximadamente, la temperatura comenzó a elevarse y desaparecieron los animales pleistocénicos, lo que favoreció el desarrollo de la vida humana en los diferentes pisos ecológicos del hoy territorio peruano, iniciándose con ello al menos 3 formas distintas de organización del trabajo. La primera, sujeta a la caza de animales mayores como los camélidos andinos que habitaban en las punas. La segunda, ocupada por los habitantes de los valles y quebradas interandinas, sujeta a la recolección de frutas, semillas y raíces comestibles, así como la caza de animales menores. Y la tercera, la de los habitantes del litoral, relacionada a usar los recursos comestibles del mar. Es en esta primera división del trabajo que vemos que este se extiende a las mujeres y niños, ampliando con ello el conocimiento sobre un mayor número de especies vegetales e iniciándose los cultivos de fácil domesticación, como la calabaza. Los grupos familiares se organizaron en aldeas, asentándose en lugares por tiempos más prolongados, determinándose además, de acuerdo a los estudios realizados en Junín, el Callejón de Huaylas y Chilca, la práctica de domesticación de animales y vegetales. Debido a la estabilidad de recursos y del clima en la puna norteña, John Rick propone que la población puneña de ese entonces se especializó en la caza de vicuña, logrando un régimen de vida casi sedentario, con desplazamientos regulares dentro de un circuito de caza en la misma meseta de Junín. Al respecto, podemos citar las siguientes evidencias arqueológicas. Los restos de Telarmachay, Junín. Se trata de restos de camélidos encontrados en una cueva de San Pedro de Cajas a 4000 metros sobre el nivel del mar, los mismos que pertenecerían a la fase 4, la más reciente de la cueva. Dichos restos han permitido determinar que casi el 90% de los animales consumidos por sus habitantes corresponden a guanacos y vicuñas, siendo estos su principal fuente de alimento. Asimismo, junto a los restos de animales jóvenes y adultos, hembras y machos, se encontraron también restos de fetos y recién nacidos, no solo de las especies ya mencionadas, sino también de una nueva, la alpaca, la misma que es producto de la selección antrópica, es decir, originada por el ser humano debido a sus hábitos de privilegiar el consumo de ejemplares tiernos. Así, la domesticación de camélidos habría aparecido como una secuela natural del proceso de alimentación humana. Al respecto, en el nivel 6, pero de Pachamachay, que coincide con los inicios de la creación de la nueva especie, se encontraron los restos de una mujer con un grupo de artefactos destinados al trabajo de las pieles, lo que evidenciaría que las mujeres realizaban tareas de transformación de las materias primas en alimentos o utensilios, denotando a su vez que el trabajo femenino estaba ligado a una estancia permanente en la cueva,
por lo que habrían sido ellas las encargadas de las actividades de crianza de los incipientes rebaños de camélidos en las proximidades de sus asentamientos, mientras los hombres continuaban con las actividades de caza. En cuanto a esto último, las puntas de piedra fueron modificándose conforme las fases avanzaban y el hombre de Telar Machay empezaba a convertirse en pastor. Los restos de guitarrero, fase 2, Ancash. Mientras la domesticación de camélidos se producía en Junín, un poco más abajo, a 2.580 metros sobre el nivel del mar, en el callejón de Huaylas, los habitantes de Guitarrero eran activos recolectores de plantas, existiendo evidencias de su alto consumo de oca, oyuco, frijol, payar, ají, lúcuma y pacae, pudiendo determinarse que al menos el frijol se encontraba en proceso de domesticación. Asimismo, la actividad de caza continuó realizándose y a diferencia de su fase 1, donde la caza dominante fue la de los cérvidos, a partir de la fase 2 se observa la preferencia por el consumo de camélidos. En Guitarrero se han encontrado además instrumentos de madera y hueso en buen estado de conservación, como cuchillos, punzones o ramas secas, usadas para la producción del fuego. También restos de cordeles, cestos y tejidos, habiéndose realizado los primeros con fibras vegetales, ya que aún desconocían el algodón. Los textiles de Guitarrero son los más antiguos de los que hay noticia en América y fueron trabajados de manera entrelazada, tanto sueltos como rígidos. Por otro lado, las poblaciones costeras se abastecieron principalmente de peces, mariscos y vegetales de las lomas y valles, pudiendo ser que algunos de sus antiguos asentamientos se encuentren ya hundidos bajo el océano, debido a que después del Pleistoceno, el nivel del mar subió varios metros, quedando muchas playas bajo el agua. Sin embargo, en lugares como Ancón y Chilca, ambos en la costa central, se han encontrado varios sitios de esta época, pudiendo citar los siguientes restos. Los restos de Ancón, fase Encanto, Lima. Están representados por un conjunto de 13 sitios que fueron estudiados por Edward Lenin, quien sostiene que sus pobladores se alimentaron de productos de la caza, recolección y la pesca, realizando esta por medio de redes y anzuelos hechos de concha o espinas de cactus. Los restos de Chilca, Lima. Se ha establecido que sus pobladores habitaron viviendas hechas a base de caña amarradas con sogas de junco, habiéndose encontrado en un asentamiento de carácter aldeano aproximadamente unas 20 casas, las mismas que fueron numeradas correlativamente. Dentro de la vivienda número 12, descrita en detalle por el arqueólogo Christopher Donan, fueron hallados varios cadáveres enterrados y se presume que pudo ser habitada por una unidad doméstica básica constituida por 2 adultos y sus hijos. También se hallaron 8 fardos de muertos con huesos parcialmente quemados y mezclados con numerosas osamentas humanas y de mamíferos debajo de una capa de ceniza, lo que hace presumir a los investigadores la presencia de canibalismo durante dicha época. Cabe mencionar que en dicho lugar además se encontró una flauta de ducto de 4 agujeros para su digitación y hecho de madera, siendo este instrumento musical uno de los más antiguos descubiertos en la arqueología peruana. Los restos de Santo Domingo, Ica. El arqueólogo Frederick André Engel ubicó en otro lugar, a unos 400 kilómetros al sur de Chilca, a orillas del río Grande de Nazca, un grupo de casas con forma circular dispuestas debajo del nivel del suelo. Las mismas están hechas con postes de ramas de sauces o acacias, que sostienen unos techos del mismo material. Este asentamiento presenta muros pequeños y bajos, con guijarros unidos con barro y aparentemente cubiertos con la misma tierra. También es interesante mencionar el tratamiento que les dieron a los muertos, puesto que si bien estos eran sepultados de manera sencilla, se han encontrado algunos cadáveres junto a esteras tejidas de junco o a redes con largos flecos, lo que destaca además el desarrollo de la tecnología textil, la misma que consistía en tejidos entrelazados de fibra vegetal, al igual que en Guitarrero. Es importante mencionar que en el año 2007, el arqueólogo Tom Dillehay dio a conocer a la comunidad científica el descubrimiento del llamado hombre de Nanchoc, quien sería el primer horticultor del Perú, habiéndose encontrado en el sitio arqueológico del Valle de Saña, en Cajamarca, unas semillas cultivadas de calabaza machata o zapallo loche de 8.000 años antes de Cristo de antigüedad.
El arqueólogo Peter Kaulicke ha respaldado este hallazgo, mencionando que las evidencias encontradas en el Alto Saña reúnen las condiciones de validez, puesto que no se trata de una sola especie, sino de varias plantas con presencia de pozos vivienda y otros elementos culturales. Así, con la transición hacia la domesticación de animales y vegetales, comenzó el cambio de costumbres y hábitat de estos primeros pobladores, perfeccionándose y sumando nuevas especies a sus prácticas con el paso del tiempo hasta la llegada de la tan importante revolución agrícola, la misma que además conllevaría a una revolución social y a una nueva forma de organización, avanzando inexorablemente hacia la civilización. Muy bien, chicos, ahí hemos visualizado, ¿no es cierto?, de forma rápida, sencilla, algunos aspectos que tal vez hayan podido quedar sueltos, ¿no? Ya, muy bien, correcto. Ya, entonces, estamos terminando de esta forma, chicos, nuestra sesión pactada del día de hoy, correcto. Agradecerle a ustedes su asistencia, su participación, ¿no es cierto? Y su presencia el día de hoy, chicos. Nos estaremos reencontrando, ya, si Dios lo permitiera, la siguiente semana, ¿ya? Sí, muy bien. Entonces, nos vamos viendo, chicos. Cuídense. Hasta la siguiente semana. Saludos para todos. Hasta luego, hasta luego. Un momento, ¿qué pasa? Que no quiere salir.